comenzó un 9 de abril. En aquel momento el país se encontraba en medio de una crisis política y social. Existía una gran furia por el acontecido en la guerra de Chaco. También rechazó la oligarquía minero-feudal y a la clase política gobernante. Así coexisten históricas poco difundidas. Ya, historias, ¿Así? coexisten historias poco defendidas, muy bien, difundidas. Natalie continúa con las noticias sobresalientes. Natalie. Natalie está. Dania, ¿puedes tú continuar? Profe, de mi celular no se ve bien. A ver, lo ampliaré un poquito más, ¿ya? Ahora sí. Dania, ¿lo puedes ver mejor? Fundamental para informar a varias regiones de Bolivia sobre la sublevación en La Paz el 9 de abril debido a la interrupción de los servicios de comunicación y electricidad durante los 3 días de la revolución. En Oruro, durante la mañana del 9 de abril, se registraron 87 fallecidos y 238 heridos, incluyendo a hombres y mujeres y niños, quienes fueron atacados con armas como cañones, ametralladoras y fusiles. El diario, en su edición del 11 de abril, informa: buscaron a sus padres que habían abandonado el hogar para intervenir a las acciones revolucionarias. El niño José Luis Calderón, estudiante del colegio Don Bosco, recibió 2 heridas de bala cuando recorría las barricadas de Sopocachi. Carmela Centuro, la Cerrut. esposa de Víctor Paz, en Tensoro, organizó diversas iniciativas de ayuda humanitaria en el país para los heridos de conflicto. Ya, muy bien. Hasta ahí vamos a participar en esta lectura. Ya, estudiantes, los que están presentes, voy a pedirles siempre que estén atentas. Estamos hablando sobre algunas noticias sobresalientes que han ocurrido durante la Revolución del 52. El anterior tema hemos hablado sobre la Revolución de 1952 que ha ocurrido en Bolivia. Había varios acontecimientos, los cuales hemos visto. La nacionalización de las minas, también estaba el voto universal que ha surgido también en esos años. Ahora, lo que estamos viendo, este tema, vamos a aclarar un poquito algunos sucesos que ha ocurrido en ese tiempo. Durante el gobierno del presidente que era José Vallivian, ha ocurrido en la revolución del 52 en nuestro país. Ya en esta lectura nos dice que hace 73 años la Revolución Nacional ha comenzado un 9 de abril, donde el país se encontraba en medio de una crisis política y social. ¿Ustedes qué entienden por crisis? Cuando hablamos de crisis, muchas veces nosotros lo que comprendemos es sufrimiento, pobreza, problemas en cuanto al aspecto social, político. Entonces es eso. Aquí nos dice que existía una gran furia por lo acontecido en la guerra del Chaco. En esta lectura son noticias que ha recabado el Ministerio de Educación, ¿no? Para nosotros podamos comprender mejor todo lo que estaba ocurriendo durante la revolución de ese año 1952. También ha habido radios que han difundido noticias. Por ejemplo, la sublevación en La Paz. Sublevación quiere decir levantarse, ya luchar para poder pedir algo, para poder reclamar algo.
ha habido esa sublevación el 9 de abril, debido a que ha habido también interrupciones en los servicios de comunicación y han cortado la energía eléctrica durante 3 días. Eso es lo que nos está contando en esta noticia. También en Oruro, esos mismos días que en La Paz ocurría esas sublevaciones, ya había heridos y fallecidos en el departamento de Oruro. Aquí en esta noticia nos está aclarando que había 87 fallecidos y 238 heridos, donde había hombres, mujeres e incluso niños. ¿Cómo han sido atacados ellos? Con cañones, ametralladoras y fusiles. Eso es lo que ha ocurrido durante la guerra del Chaco. Entonces, el diario, en otra noticia también que estaba leyendo José Alfredo, decía que en el periódico que han editado el 11 de abril, buscaban a su padre que había abandonado el hogar para intervenir en las acciones revolucionarias, dice. Un niño, el niño que se llamaba José Luis Calderón. Este niño estaba herido, entonces estaban buscando a su papá. Noticias también que ha salido en esas fechas. También la esposa de Víctor Paz Estensoro, la señora Carmela Cerruto, estaba organizando iniciativas, dice, para ayudar a la gente, para ayudar a los heridos durante esos conflictos. Entonces, eso es lo que nos habla esta lectura. Ya vamos a pasar a la siguiente lectura también. Es sobre la guerra del Chaco. A ver, veamos. Lo voy a leer yo para que ustedes vayan comprendiendo y juntamente conmigo también lo vayan ustedes leyendo. Les voy a preguntar de esto, ¿ya? La guerra del Chaco y sus secuelas iniciaron un proceso revolucionario destinado a cambiar la visión boliviana tradicional y eliminar el contexto político a la clase privilegiada que manejaba el poder desde el siglo XIX e inicios del siglo XX. Fue una época marcada por la incertidumbre y la lucha por obtener posiciones de poder, donde el país estaba experimentando una transición de ciclos políticos. El régimen de gobierno encabezado por los partidos políticos tradicionales como el republicano y el liberal, apoyada por la clase minero-feudal, buscaba mantenerse en el poder. Mientras tanto, las agrupaciones recién formadas como el MNR, POR, PIR, RADEPA y la FSB buscaban transformaciones radicales, ya sea por la vía democrática o por la fuerza. Ya, bien, aquí lo que nos está hablando es en esa época cuando ha ocurrido la guerra del Chaco, ha habido pues lucha de poderes, donde los políticos eran quienes estaban luchando entre ellos para gobernar. Uno de ellos tenía que ser ganador y quería gobernar. A ver, hay compañeros que quieren ingresar. Vamos a admitir aquí quién está ingresando. Ya, muy bien. Entonces es eso, ya lo que nos habla esta lectura. ¿Alguien quisiera comentar un poco más? ¿A qué se referirá cuando hablamos del régimen, cuando estamos hablando del régimen, del minero feudal? A ver, estudiantes, vamos a calificar la participación también. ¿Qué pueden comprender sobre esta lectura número 3? Pueden argumentar, estudiantes. Tal vez Paola, Daisy, puedes quizá hacer alguna opinión sobre esta lectura 3, aunque recién estás ingresando, pero tal vez puedes un poquito leer, si tú quisieras.
hacer la lectura también de este número 3 es también un acontecimiento que ha pasado. Son hechos, son sucesos reales, estudiantes, lo que estamos leyendo. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Profe, estoy leyendo para intentar comprender. Ya, muy bien, Daisy. Buenos días. Ya, entonces, como yo les iba explicando también, vamos a continuar, ¿ya? Cuando hablamos de incertidumbre, dice, fue una época marcada por la incertidumbre y la lucha por obtener posiciones de poder. Estamos hablando, ¿se entiende esto? ¿Qué es obtener el poder? Cuando un país está experimentando transición, quiere decir cambios. Entonces está cambiando. Uno quiere gobernar, un partido político quiere ganar y quiere dominar todo. Y este partido también, con esa idea, no siempre con la idea de cambiar, de mejorar. Entonces, aquí también ha ocurrido lo mismo durante la guerra del Chaco. De eso estamos opinando, ya de eso estamos hablando. Ha sido encabezado por partidos políticos tradicionales, donde ha sido apoyada por la clase minero feudal. De ahí es también donde ha surgido la COP. No vamos a olvidarnos de eso, de los mineros, donde buscaban mantenerse en el poder. Aquí mencionamos algunos partidos políticos que ya anteriormente también ya hemos conocido cada uno de ellos. Ya vamos a subir un poquito más arriba. En esta parte donde hablamos de otras noticias, en la parte izquierda del texto, podemos observar algunos acontecimientos que han ocurrido en esos años. Por ejemplo, en el año 1934 hasta 1952 ha sido el gobierno de Salamanca, ha sido un cambio del gobierno de Salamanca a Valliviano. El año 1934, fin de la Guerra del Chaco, también es un hito muy importante en la historia donde ha terminado la Guerra del Chaco. Y la revolución del 52, del 9 al 11 de abril. Ha habido 1.000 heridos en esa revolución, 490 muertos, también en la misma revolución del 52. Ha habido 18 años que han cambiado nuestra historia boliviana. 12 presidentes han gobernado en todo ese tiempo. 12 presidentes. Se han hecho cambios, ha habido golpes de Estado, todo eso. Han surgido 5 partidos políticos, los cuales hemos mencionado ya. Ha habido 4 elecciones durante esa época, 4 elecciones. También ha habido 3 golpes de Estado. Los golpes de Estado anteriormente aquí, como ha habido una mencionada autogolpe, es cuando alguien a la fuerza saca al mandatario actual, al presidente, y quiere gobernar a la fuerza. Ha habido 2 revoluciones. 2 presidentes han fallecido estando en función. Ha habido un autogolpe, el mamertazo se llamaba ese autogolpe. Y también ha habido un gobierno transitorio de Monge a Guillén. Entonces, estos son algunos acontecimientos que han ocurrido también durante la revolución del 52. Bien, ahora nos dice, aquí hay que hacer una actividad en esta parte. Vamos a realizar nosotros una actividad, pero no lo vamos a hacer de este texto leído, ya que Daisy también después se está incorporando. Espero que estén Iván, Dani, Mary presentes, también José Alfredo, para que nosotros podamos participar en esta clase. Ya vamos a participar. No vamos a hacer actividades aún porque yo ya tengo un cuestionario preparado, la cual vamos a responder después. Ya, los cambios que ha habido. Aquí sí voy a pedirle su participación, que lo voy a tomar también como una evaluación oral. De la guerra del Chaco hacia el camino de la revolución nacional. Entonces, todo esto, la imagen que podemos observar, hay fotos de personas que han ido a la guerra. Estos combatientes
han partido de sus hogares, han dejado su familia, entonces han ido ellos a combatir para que haya cambio, lo que puede ocurrir normalmente también en nuestra vida diaria en la actualidad. Jóvenes se pueden reunir así o militares pueden convocar y pueden asistir a la guerra que puede haber. Entonces así ellos han salido de sus hogares. Por eso muchos de ellos están ahora ya en el cementerio general. Hay un espacio para los combatientes, ya se llaman ellos, ya fallecidos. Entonces tienen un espacio en cementerio general. Todos estos que se ha podido, los cuerpos que se ha podido rescatar de esa guerra. Y los que aún viven se llaman excombatientes. Tienen un bono vitalicio también que ellos gozan por haber participado en esa lucha. Por eso aquí nos dice que estamos en deuda con esa generación que ha desaparecido físicamente, ya han muerto, han dejado de existir. Entonces, gracias a ellos también nosotros debemos algunos logros que ha habido en nuestro país, algunos cambios que ha habido, es gracias a estos combatientes del Chaco. ¿Cómo han peleado ellos? Aquí nos explica un poco, con Mauser al hombro, como dice Gustavo Fernández. Estos combatientes han aprendido a disparar, porque muchos de ellos eran jóvenes que no han ido todavía al cuartel. Han aprendido, han luchado contra los fraudes electorales que había golpe de estados como el mamertazo. Entonces, eso pues ya ha hecho que la gente se moleste y ha levantado estos movimientos, lo cual se llama la guerra del Chaco. Ahora, aquí en el tejido histórico, vamos a hablar también un poco de historia aquí, durante el levantamiento revolucionario de ese mismo año, 1952. ¿Qué cosas ha habido en este año? A ver, Natalia, ahora sí podemos leer la tesis de Pulacayo. Todo ese textito vamos a invitar a la compañera Mary que pueda hacer la lectura. Ya, profe, está bien. La tesis de Pulacayo, 12 de noviembre de 1946, orientó la lucha obrera desde la guerra del Chaco a la revolución de 1952, que postulaba la lucha de clases y la toma del poder por el proletariado como única vía para lograr la revolución. Fue redactada íntegramente por Guillermo Lora. La tesis plantea una estrategia de trabajo sobre las conquistas democráticas y la independencia de clase como parte del camino para la revolución socialista. En ese sentido, se indicó que se mueven bajo el signo de la presión imperialista los países en desarrollo. Por tanto, el proletariado de estos países en desarrollo está obligado a combinar la lucha por las acciones democráticas con la lucha de las reivindicaciones socialistas. Ambas etapas, la socialista y la democrática, no están separadas en la lucha por las etapas históricas, más bien una surge rápidamente de la otra. Muy bien. ¿Has entendido algo, Natalie, que nos puedes compartir de la lectura? Las dos, la socialista y la democrática, andaban juntas, no se separaban, las dos actuaban también que se mueven bajo el mismo, ¿cómo se podría decir? Se mueven ambas juntas. Entonces, Ya, muy bien. Bien, Natalie. A ver, Dania, podemos leer el siguiente texto del lado, después de la presidencia de Herzog. ¿No está Dania?
por el triunfo del MNR en las elecciones de 1951, se da un autogolpe de Estado, que es conocido como mamertazo, entregando el gobierno a Hugo Vallivian Rojas, desconociendo la victoria electoral del MNR. En esto, el general Hugo Vallivian, pese a contar con el apoyo del PURS y el FSB, no pudo contener el aluvión social que se expresó el 9 de abril de 1952 y que dio fin al poder político de la oligarquía. Esto es el mamertazo, lo que hace rato les estaba explicando, un autogolpe que se ha dado para no aceptar la victoria del MNR. El que estaba en el MNR era pues el presidente Víctor Paz Estenssoro. Él es el que quería gobernar, pero este Mamerto Urriologoitia no acepta eso y le da un golpe de Estado. Entonces, a eso también se refiere esta lectura. ¿Ya? Cuando nosotros estamos hablando de la sublevación popular, hablamos pues del levantamiento de la clase baja, por decirlo, ¿no? De la clase social más perjudicada, más sufrida, ¿no? La gente que vive del día a día. Entonces, la sublevación popular aquí lo que nos demuestra es que en esa época de la revolución del 52 ha habido muchas movilizaciones y con armas a cargo de dirigentes del MNR. A esto también se han sumado campesinos y obreros, han apoyado a esa lucha, porque no había conformidad, había mucho descontento social. Después de la guerra del Chaco han mostrado su desacuerdo, nos dice. Han generado acciones que algunos se detallan de la siguiente manera. Fundación de sindicatos campesinos. Ahí ha empezado a fundarse los sindicatos de los campesinos, de los obreros, de la clase trabajadora. También ha habido participación del movimiento minero en el campo político. Los mineros más antes no estaban pues involucrados en el ámbito político, pero aquí ellos se han dado cuenta de que como la minería generaba más economía al país, en aquellos tiempos había pues más minerales, se explotaba oro, estaño, plata. Entonces ellos han dicho que también tenemos que ser parte nosotros de la política. Lucha por la abolición del pungueaje también. Aún existía lo que es el pungueaje, que es la esclavitud, la servidumbre de la clase baja por los que tienen poder, por los que estaban a la cabeza, por los terratenientes. Aún existían pues los patrones en esas épocas. Entonces eso es la sublevación popular, ha habido esos levantamientos. Ahora el gobierno de la COP y el MNR. Esto también ha sido comandado, no ha sido un hecho así por así, ha habido siempre un líder, para todo existe un líder. Entonces este líder se llamaba Lechín Oquendo, quien el 10 de abril de 1952 ha derrocado al gobierno militar. ¿Ya? Entonces lo que ha hecho es reducir el regimiento Lanza. Ha reducido esos comandos, grandes organizaciones de militares, juntamente con la clase trabajadora. Aquí es donde ya se ha hecho representante de la COP, ha representado a la Central Obrera Boliviana este personaje, Juan Lechín Oquendo. Y como ha salido victorioso, se ha consolidado ya la COP. Entonces, desde ese momento la COP ya es pues un ente importante que representa a la clase obrera, a los campesinos, trabajadores, incluso a los profesores. Entonces, ya ha sido un actor clave también, juntamente con el MNR, la COP. Ya han empezado a trabajar juntos, desde el gabinete, juntamente con sus ministros.
Entonces aquí como hay una unión que dice MNR y COP, aquí se refleja pues la importancia del movimiento obrero. A pesar de que ellos no eran escuchados, Juan Lechín Oquendo ha hecho que este sindicato que era pequeño crezca para que pueda defender también sus derechos. Lo que se quería era que los sindicatos ya tengan pues un poco de poder, autoridad, que puedan hacer sus peticiones. Entonces, este enfrentamiento entre dos divisiones distintas sobre el rol del Estado en la sociedad dio lugar, dice, que René Zabaleta Mercado dominara. Ha habido un dominio también de este personaje, René Zabaleta Mercado, aprovechando que había esa representación a la COP y otros movimientos sociales. Son personajes, ¿no?, que la historia lo nombra aquí en este texto para que no se pueda olvidar esos nombres importantes. También podemos ver algunas peticiones de la lucha de la COP durante la revolución de 1952. No quiero que olviden este año, que es muy importante. Puede surgir de alguna forma, decirles cuándo era la revolución nacional en Bolivia. Entonces, es una revolución que ha ocurrido el año 1952, ¿ya? ¿Qué cosas ha pasado? ¿Qué acontecimientos hemos podido observar durante esta revolución? Entonces, aquí lo que podemos mencionar nosotros, uno, es la nacionalización de las minas. ¿Qué significa nacionalizar? Nacionalizar